Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 186 de un curso de milagros. De mí depende la salvación del mundo. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su sabiduría, desde su paz y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón y siempre de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De mí depende la salvación del mundo. ¿Qué nos recuerda esta lección? Pues que hemos sido a imagen y semejanza del Padre Celestial, que muchas tradiciones espirituales nos dicen que no hay nada fuera de Dios, que Dios es el creador por excelencia, pero que nosotros también co-creamos. Y co-creamos desde dos partes. Y entonces hemos hablado de que nosotros estábamos en un nivel espiritual donde ya reconocíamos lo que éramos, o sea, Dios, ¿cierto? Donde no nos habíamos fragmentado, ¿sí? Pero a partir de lo que nos dijeron que era el pecado original, de lo que es la caída de Adán, el Big Bang, parece que esta unión, ¿cierto?, entre vasija, que somos nosotros, y creador absoluto, ¿cierto?, se rompió. Y este nivel de conciencia en el que teníamos se dispersó en diferentes almas que bajaron y tomaron un cuerpo cada una, que hizo que pudiéramos vivir experiencias individuales para volver a subir y volver a estar unidos en la conciencia. Sin embargo, cada vez que bajamos tenemos la oportunidad por el libre albedrío de elegir desde lo que no somos o elegir desde lo que somos. El curso de milagros nos dice que a veces elegimos desde el ego o desde el miedo y que lo correcto sería estar eligiendo desde la mente recta, desde el Espíritu Santo o amor. Partiendo de eso, muchas tradiciones espirituales dicen que la serpiente nos engañó porque pues realmente cuando nos preguntó que si queríamos ser como dioses nos hizo dudar de que éramos dioses, porque ya lo éramos, porque el Padre Celestial nos hizo a su semejanza y compartía los atributos. Sin embargo, al hacernos dudar, se nos abrió como la mente en dos y dijimos, sí, yo quiero ser como dioses y co-creamos desde esa parte que no corresponde a la mente recta, desde un inconsciente colectivo donde creyó que era mejor que el otro, donde yo tengo derecho a juzgar al otro, donde yo creo que yo tengo la razón y tú no, etcétera, etcétera. Partiendo de eso, pues nos quedamos emanando energías que son muy bajas y que no se asemejan a las frecuencias del Padre Celestial, ¿cierto? Hablábamos ayer de una lista de David Hawkins, que se las voy a mostrar acá, ¿cierto?, que dice que cada emoción tiene un grado de vibración, ¿cierto? Que la más alta arriba, si ustedes ven, es la iluminación, ¿cierto?, con 1000, y la más baja la vergüenza con 20. Entonces, que lo que nos hace sentir el ego es bajar nuestra frecuencia y apartarnos de lo que realmente somos. Partiendo de eso, pues porque esta lección nos dice que de mí depende la salvación, porque cada uno tenemos esa chispita divina del Padre Celestial, al cual pues Jesús nos dijo, ustedes, yo también soy el Hijo del Padre Celestial, síganme. ¿Y qué es seguirlo a Él? Cuando Él bajó a este planeta, Él lo bajó sin ninguna forma de reparación. ¿Qué significa reparación? Resulta que cada vez que nuestra alma baja a este planeta es para transformar cualquier tipo de energía que haya generado a través de una emoción, ¿cierto?, de baja vibración que corresponde al miedo y transformarla en amor. Pero lo que hacemos es seguir en ese mitote, porque mitote lo digo porque el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz llama esto mitote, y también la rueda del samsara para muchas tradiciones es la rueda en donde estamos reencarnando. ¿Por qué? Porque en vez de ir reparando, lo que estamos generando es más y más energía, es como una bolita de nieve. Algunos han venido a reparar, pero algunos han seguido cayendo en el mismo error vida tras vida, y que la única forma es perdonar, arrepentirnos, ser alegres, ser agradecido y ser amoroso, que es la forma por excelencia. Por eso tradiciones espirituales como el Ho'oponopono, como el curso de milagros, como la cábala, como muchas religiones nos dicen ama, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué hemos hecho? Nosotros nos hemos dividido. Ayer hablábamos que nos dividíamos por religiones. Entonces, los que no sean católicos, pues terrible. Los budistas dicen no, los que no sean budistas no creen. Los judíos no, terrible. Los musulmanes. Entonces, cada uno pareciera que hubiera cogido una partecita de la verdad desde su percepción, porque eso fue lo que logramos con el pecado original, nuestra percepción, ¿cierto? Y entonces en esa percepción cada uno percibe a Dios como un Dios castigador y como un Dios que solamente es para mí,
pero Jesús lo dijo claro, es para todo el mundo, porque no importa qué nombre le colocamos, nadie, aunque yo diga, es que este Dios sabe cómo es mi sentir, por lo tanto, esto es solamente un significado y una percepción que le di. Y no solamente nos dividimos por religiones, por culturas, por lenguajes, por todo, ¿cierto? Y vemos como, por ejemplo, libros sagrados como la Biblia hablan, por ejemplo, de la Torre de Babel. La Torre de Babel es la construcción aquella donde todos estábamos iluminados, digámoslo así, y hablamos el mismo lenguaje, sabíamos, pero también nos confundimos. Y al confundirnos nos sentimos separados de los otros y se generaron los lenguajes. Entonces, vemos que cada vez que queremos llegar a la iluminación, digámoslo así, al reconocer que somos unidad, no solamente tú conmigo, con todos, con la creación y con el Padre Celestial, pues no, algo nos divide. ¿Y qué nos divide? Entonces acá en este mundo de ilusiones nos divide pues el nivel económico, porque pues obviamente si yo tengo menos y tú tienes más, pues no me vas a hablar, o al contrario, ¿cierto? La edad, porque yo que voy a andar con una vieja. La religión, wow. El sistema político, wow. El sistema económico, mis ideas, lo que yo creo, mi percepción. Por lo tanto, parece que cada uno haya creado un mundo de percepción acá. Al crear ese mundo, pues nos dividimos de nuestro hermano, porque siempre vamos a tener discusiones o con nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestra unión más cercana, ¿cierto? Que son nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos. Y entonces, pues muchos a partir de tanta espiritualidad, porque ustedes lo ven, y religiosidad, porque lo ven. Entonces ustedes ven un templo en cada esquina, ven tradiciones espirituales, pero resulta que no lo estamos viviendo. Y no lo estamos viviendo porque lo conceptualizamos mucho y le damos mucho significado, pero no lo vivimos. ¿Y cómo lo vivimos? Cuando yo puedo imitar el comportamiento de Jesús. ¿Y cómo así imitar? Entonces recordemos que la gente baja eso, pero Jesús, porque estaba iluminado como el Buda, bajaron a darnos una muestra de amor y de aceptación de la vida tal y como es. Entonces Jesús nace, ¿cierto? En un pesebre, ¿cierto? Y no se queja diciendo, pero si yo soy iluminado, soy el Hijo de Dios y sé cómo crear riqueza, porque yo soy riqueza, abundancia, ¿cómo van a nacer en un pesebre? Aceptó que su padre fuera mayor que su madre, que todo el mundo pensara y haya un dilema si la Virgen era virgen o no, si tuvo más hermanos o no. No, él vino y aceptó, y de hecho siempre decía, ayúdame a hacer tu voluntad, Padre. Y eso significa aceptar la vida tal y como es, que no es ni buena ni mala. Él no puso a decir, claro, qué tristeza, qué rabia, me van a crucificar. No, él aceptó esa experiencia porque él quería mostrar el amor y lo mostró claramente. Sin embargo, a partir de Jesús, ¿cierto? Vemos que nació una religión totalmente diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús era judío, no sé, nadie más sabía más la Torá que él porque la estudió toda la vida, ¿cierto? Que murió como judío, fue enterrado como judío, ¿sí? Pero todo lo conoce como una religión formada por Cristo. Los judíos dicen, era judío, pero no es el Mesías. Los musulmanes dicen, era musulmán porque nació en Palestina, y Palestina corresponde en ese momento a, nació en Nazaret y en todo el tiempo, esas tierras eran de Palestina. Por lo tanto, es musulmán. Y los católicos dicen, no. Entonces ya dividimos. Pero además nos dividimos en que las personas que tienen solamente un Dios, ¿cierto? Somos monoteístas y los otros son malos. O sea que los de la India son malos porque creen en una cantidad de dioses. Pero cuando vemos que cada uno le da un atributo, ¿cierto? Y que de acuerdo a la cultura hay un solo Dios, pero cada uno necesita un atributo de Dios, pues nos damos cuenta que no son tan de pasados. Pero además cuando cada uno vemos que ellos tienen libros sagrados que nos llevan al mismo lugar, que es el amor, pues no debería haber división. Entonces, ¿por qué hemos generado división? Por la percepción y el significado que le hemos dado a las cosas. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? De mí depende la salvación del mundo. Cuando yo puedo ver a la samaritana sin juzgarla, cuando yo puedo decir, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, cuando yo me pongo en los zapatos de otro. De hecho, en el Evangelio de Lucas, ahorita no me acuerdo, se dice que del corazón sale la abundancia. Entonces, que los buenos emiten cosas buenas y que los malos sacan cosas malas, y siempre van a ver. ¿Y a qué se refiere? Entonces, si lo hacemos acá al curso de milagros, es que cada vez que yo tengo una percepción errada,
termino generando, situaciones y relaciones que van a generar más de esa energía, porque recordemos que toda energía creada vuelve a su creador. Por el contrario, si yo emito emociones desde el amor o emisiones de energía, pues qué situaciones voy a vivir acá en la tierra, pero además en dónde estoy vibrando yo. ¿Qué pasa con esto hablándolo desde conciencia, alma o espíritu? Si yo emito niveles de energía muy bajos, yo tengo que volver en la rueda del samsara, que son la cantidad de reencarnaciones que voy a tener para tratar de reparar a través del perdón. Y perfecto, tengo una eternidad. Sin embargo, si yo quiero llegar a unirme a la conciencia, pues simplemente sabiendo esta información que tú sabes ahora, desde dónde tendrías que vibrar. Ahora, ¿cómo puedes vibrar si qué culpa? Se te sale un chispotazo de error de pensamiento. Cuando tú te haces consciente y dices, ay, sentí celos, sentí rabia, sentí dolor, y puedes hacer un proceso de expiación. ¿Cuál es el proceso de expiación? Decirle al Espíritu Santo que le entregas ese error de pensamiento, que te muestre tu mejor futuro, que tú quieres seguir su voluntad, que es lo que hizo Jesús. Jesús no fue un líder. Él simplemente siguió al Espíritu Santo y la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque aún tan elevado Jesús, ¿cierto?, dejó que la vida le sucediera como tenía que suceder. La crucifixión, la traición de Judas, la negación de Pedro, el no ser profeta en su tierra, ¿cierto? Pero él siempre, hasta el último momento, sacó emisiones de amor. Lo que pasa es que nuestra percepción de falta de evolución, digámoslo así, de falta de conciencia, lo que vimos fue esos romanos son unos malos, esos judíos cómo van a escoger a Barrabás, Jesús colgado en la cruz, pobrecito. Pero no vimos todo el acto de amor en donde un hombre habla desde la verdad, habla desde el perdón, nos cambia la percepción de Dios. Ustedes se imaginan que antes las personas, antes de Jesús, creían que Dios era un ser que hacía guerras, que hacía sacrificios, que cogía y decía, por favor, tienen que sacrificar un corderito para que yo sienta placer en el olfato de ese corderito. Pues no, esa es una percepción que nos tocó, digamos, aprender a través de la ley mosaica, porque Moisés cuando baja las tablas dice, no estamos preparados para este nivel de conciencia, ¿cierto? Pero ahora, cuando llega Jesús, que precisamente Él es el más elevado de los últimos tiempos, digámoslo así, Él nos dice, Dios es amor. Imagínense que cambia a un Dios culpable de su percepción, de la percepción del mundo, y te dice, Dios ya te perdonó. Le dice a una supuesta prostituta, Dios ya te perdonó, no vuelves a pecar. Le dice a un fariseo, tranquilo, no ha pasado nada. Y te devuelve tu paz, te devuelve tu yo soy, y te dice, Dios es amor, te ama porque tú eres su hijo. ¿Sí? Imagínense lo importante de Jesús en un lugar donde creíamos que Dios, si yo no daba el diezmo, si no llevaba las palomitas o el becerro o lo que me tocaba llevar, me iba a castigar. En donde si yo no hacía lo que Dios quería, ¿cierto? Entonces simplemente Dios me castigaba matándome mis hijos. Esa era la percepción que la gente en ese momento tenía. O sea, esa es la creencia. Lo que hace Dios es decirte, Dios es amor. Dios es uno conmigo. Dios es mi Padre. Pero transversamos también esa información. Y lo que dijimos fue, pobre Jesús, lo mataron los judíos y los romanos. O sea que nos dividimos. Entonces, la idea de esto es, de mí depende la salvación del mundo. Entonces, si yo, dentro de mi individualidad, de mi cuerpo-mente, solo veo cuerpo-mentes, pues estoy juzgando su nivel de evolución, que es el 1%. Pero si yo recuerdo que dentro de ese cuerpo-mente hay un alma que bajó por amor, ¿y por qué digo que bajó por amor? Recordemos, y si alguno ve, escucha o lee el libro de El plan de tu alma, se dan cuenta que nosotros planeamos bajar y que escogemos personajes. Entonces, ¿cuáles son los personajes que son más duros a escoger? Los que tienen que hacer algo que duele. Por ejemplo, un violador, por ejemplo, un asesino, por ejemplo, alguien que hace daño, ¿cierto? Y esa persona dice, para que tú puedas evolucionar, yo me sacrifico acá en alma, en energía. Y voy a ser una persona quizás, qué sé yo, un maltratador contigo. Pero recuerda que lo hago por amor, para que tú saques la fortaleza
porque te ha faltado sacar fortaleza y amor propio. Así que espero que en esta vida podamos sanar eso. Y baja, y aunque todo el mundo lo odia, tiene que hacer ese papel. Pero finalmente es un papel, es simplemente un actor que se presta para que tú puedas desarrollar tu virtud. ¿Y por qué es importante reconocer eso? Porque muchas veces se nos olvida que dentro de cada uno, y si pudiéramos ver el circulito de colores que cada uno tiene, pues tenemos muchos colores y eso corresponde a una virtud. Pero hay unas virtudes que están más gorditas que otras. Entonces, por ejemplo, quizás yo soy dulzura, otro será alegría, otro será paz, otro armonía, y ustedes lo van a ver. Y cada uno tiene un sinnúmero de valores y de talentos que ha trabajado. Pero nosotros, en nuestro cuerpo físico, solo miramos el defecto. Y el defecto que a mí me parece. ¿Por qué? Porque puede ser que a los otros no les parezca, y ustedes lo ven con cualquier persona. Pongamos a alguien, Shakira. Habrá gente que la adora y hay gente que la odia. Por lo tanto, no depende de Shakira, sino de cada uno como la ve. ¿Sí? Porque Shakira sigue siendo Shakira con mi opinión o sin mi opinión. Tú sigues siendo tú, sí, con mi opinión, con la opinión de todo el mundo, porque nadie va a cambiar. Pero las percepciones son las que nos hacen dividirnos, ¿cierto? Partiendo de eso, cuando nosotros estamos en alma, bajamos acá por un propósito, y es desarrollar los talentos que todavía no hemos desarrollado. La mayoría de los talentos son por falta de amor propio, por falta de fortaleza, por falta de, qué sé yo, de dulzura, ¿sí? Muchos, ¿sí? Entonces son errores de pensamiento que hemos generado. ¿Por qué los hemos generado? Porque nos dio rabia, porque nos dio envidia, porque no fuimos empáticos en algún momento de nuestras vidas. Entonces el otro hace un personaje maravilloso para que saquemos lo mejor, pero, oh sorpresa, se nos olvida acá y lo odiamos. Entonces, ese acto de amor que arriba se ve amor, digamos, cuando somos alma, cuando somos conciencia, cuando baja, lo vemos otra vez como odio y volvemos y generamos esa carga. ¿Y qué pasa con la vida? No lo muestra a través de una madre, de un padre, de un hermano, no lo muestra a través después de un jefe, de unos amigos, después de una pareja y por último los hijos. Y final, cuando nuestra alma nuevamente tiene que retornar, mira para atrás y dice, ay, yo venía a perdonar todos esos maestros que tuve. Y seguro, y lo cuento como si fuera una historia, pero seguro cuando sube, dice, ay, perdóname, te odié y tú eres la persona que más he amado toda la vida. Lo lamento. Entonces, cuando nosotros nos decimos que de mí depende la salvación del mundo, es que yo puedo ver que dentro de ti hay un sinnúmero de talentos y virtudes que en este momento me estoy cegando por mi percepción, que no es la de todo el mundo, sino que mi percepción me dice, o mi falta de desarrollar un talento me dice que tú eres un enemigo para mí porque piensas diferente y te crucifico. Pero al crucificarte, como tú eres un pedacito de mí, porque somos uno y uno con la creación, me crucifico a mí y crucifico a la creación y le digo al Padre Celestial, ¿por qué tienen que existir seres así? Si yo fuera Dios, yo no crearía a esta persona que me hubiera hecho tanto daño. Entonces lo que no aceptamos es la vida, el yo soy del otro y el libre albedrío. Cuando lo acepto y la puedo ver desde el amor, pues esta percepción se baja. Por eso es importante que cuando estemos muy estresados, digámoslo así, o cuando queramos sacar una emisión de pensamiento, le digamos al Espíritu Santo, quiero ver las cosas de otra manera. Ayúdame a corregir mi percepción. Ayúdame a percibir las cosas desde el amor, desde lo que yo soy. Porque en este momento mi percepción me está llevando al dolor y al juzgamiento de mi hermano. Entonces, ¿por qué somos cada uno la salvación del mundo? Porque si cambiamos nuestra percepción, ¿cierto? Que fue lo que hizo Jesús. Y ya lo dijimos, que fue cambiar la percepción de un Dios que era agresivo, que le gustaban las guerras, que castigador, que si no cumplías ciertas cosas, que si no orabas, que si no hacías, pues ten fuerte. A un Dios que es amor. Y el poder cambiar esa percepción es hacer un salto cuántico. Pero además él dice algo muy importante, que ahorita es importante que lo diga, me acordé. Él dice que para orar, ¿cierto? Porque estamos al paso de una oración, pero la oración no tiene que ser repetida. La oración debemos encontrarnos en nuestro lugar, en un cuarto, a solas, porque debemos encontrar ese cuarto. Resulta que ese cuarto, si ustedes lo ven metafóricamente, ¿cierto? Ustedes ven que en las casas judías, cuando vemos las mismas películas, no hay cuartos.
Entonces, ¿dónde se va a meter si casi siempre hay una casa donde comparten todos? Hay una habitación o 2 habitaciones, pero hay mucha gente en esa habitación, tú no vas a tener cuarto. ¿A qué cuarto se refería Jesús? Recordemos que nuestra mente, ¿cierto? Por la capacidad de percepción, hace como pequeños cuartos o pequeñas cajitas, ¿cierto? Que es lo que vamos a desarrollar toda la vida. Esas cajitas generan unas emociones y unas emisiones, y ahí guardamos percepciones. Que yo debo corregir mi subconsciente en donde yo pensé que algo estaba mal con mi hermano o mal conmigo. Esa es la razón. Cuando yo le puedo pedir al Espíritu Santo que me corrija el error de pensamiento, de pensar que mi hermano hizo algo malísimo o que yo hice algo malísimo. Cuando yo puedo desmoronar, ¿cierto? Este subconsciente y me queda solamente la mente recta del Padre Celestial, ¿qué podría juzgar de mi hermano? Cuando yo sé que desde arriba, desde que éramos almas, hicimos un trato para que él hiciera ese papel. Y que simplemente él me lo está haciendo desde el amor, pero que yo desde este cuerpo, desde esta percepción, desde mi único 1% no puedo verlo, y solo veo la maldad que hay en él, y lo juzgo y lo crucifico. Y como veo la maldad de él, pues como somos espejos, pues inmediatamente veo mi maldad, y veo la maldad del Creador, y lo malo que hizo todo. Entonces, nos apartamos de ese ser infinito. Cuando la idea es unirnos, no importa la religión, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa si tu hermano piensa diferente a ti, ¿sí? Pero ustedes lo van a ver. Hay personas, y de hecho en la conquista española, los que somos latinoamericanos, los que somos del continente latinoamericano, Centroamérica y todo eso, los españoles que decían, ellos lo hacen mal. Y los indígenas tenían sus creencias, sol, y a partir de eso, pues nos generaron también unos miedos de un inconsciente colectivo, ¿sí? Que de hecho siguen viviendo, porque si ustedes ven muchas regiones, México con los aztecas, con todo, Perú con los incas, Colombia con los chipchas, con los muiscas, con toda la tradición que hay, todo lo que pertenezca a esa tradición, nosotros lo satanizamos y decimos eso es chamanismo. Y le ponemos un nombre. Cuando son sus tradiciones y era su forma de conectarse con Dios. Nos hacen algo con que Él se conecte a través del sol. Me hace algo a mí con que tú te conectes a través de tomarte un cafecito. Me hace daño a mí que tú te conectes con el amor contemplando a tu hijo. Te hace daño a ti que yo me conecte, qué sé yo, mirando el mar. Te hago daño a ti cuando yo me conecto quizás a través del Buda o a través de quien sea, como lo hagan, ¿no? ¿Cierto? Pero nosotros, por estarnos fijando en los otros y en creer, juzgar, en ponernos en el altar de Dios, nos creímos dioses. Y creernos dioses es que tenemos que juzgar. Pero resulta que Dios no juzgó, Dios amó. Pues nada, de mí depende la salvación del mundo. Espero haber sido clara. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.